Sí, doctor, sí se le escucha. Ya, chévere, muchas gracias. Bien, buenas noches con todos. Quien les habla es Carlos Gutiérrez, soy residente de segundo año de neurología, ya casi tercer año del Instituto de Ciencias Neurológicas. Y bueno, el resto que comentaron, maestría en educación superior y bueno, docencia universitaria también. Bueno, ya es un buen tiempo que no exponía para parte de la Sociedad de San Martín. He sido docente también de San Martín hace un tiempo. Y bueno, qué gusto que nuevamente podamos encontrarnos con ustedes. Em, Sé que ustedes llevan un curso de neurología como tal. Hubiera sido un poco más chévere organizarlo un poco antes para poder hacer el repaso quizá un poco más espaciado y ver temas que quizá ustedes estén todavía teniendo dificultades para tratar de explicarles con un poco más de paciencia, ¿no? Ahorita vamos a correr un poco con los temas, pero en la medida de lo posible voy a darles los datos más importantes que ustedes deben de saber de neuro, al menos tanto para la vida como para sus evaluaciones, ¿no? Que creo que es ahorita los que quizá los está generando un poco de ansiedad, ¿no? Porque se viene pues su parcial, ¿no? Bueno, entonces vamos a comenzar. Siéntanse en libertad de poder dejar algún comentario o alguna pregunta si es que la tuvieran. Con mucho gusto y en la medida de lo posible voy a tratar de responderlas. Bien, entonces he visto que dentro de sus principales temas inicialmente ven un poco de anatomía funcional, un poco de semiología. Entonces son algunos temas que igual hay que ir revisando para poder responder pues la mayoría de preguntas. Eh, Voy a revisar que esté funcionando el pad rápidamente para ver que no haya problema. A ver, muy bien. Ahí está, ya, perfecto. Bien, entonces arrancaría con la primera pregunta que dice, si una persona presenta una lesión en el lóbulo parietal derecho, ¿cuál de los siguientes déficits es más probable que observe, ¿no? Bueno, entonces para eso brevemente recordar algunas de las funciones del hemisferio cerebral o de los hemisferios cerebrales. Es muy importante que ustedes se lleven a casa y para su conocimiento para la vida diaria también las funciones que corresponden a diferentes áreas del cerebro, ¿no? Yo sé que ustedes han llevado neuroanatomía, incluso parte de anatomía 2. Ustedes llevan una buena parte con el doctor Arbaiza, recuerdo, y ven mucho de lo que son las vías, ¿no? No pretendo saturarlos, pero sí darles algunos puntos clave, ¿no? Recordar pues que en la parte central tenemos este surco. Recuerden que surco es la estructura que divide justamente a las circunvoluciones, ¿verdad? Surco o cisura viene a ser prácticamente lo mismo en neuroanatomía. Entonces tenemos un surco que es el surco central o surco rolándico y tenemos un surco horizontal que es prácticamente denominado la cisura de Silvio, ¿bien? Pero básicamente lo que se pretende en neuroanatomía ahora es simplemente darle el nombre sin epónimos, simplemente sería surco central, surco horizontal. Esto me sirve pues para delimitar los lóbulos cerebrales, ¿no? Hacia adelante del surco central y por encima del horizontal tenemos el lóbulo frontal. Hacia atrás tenemos el lóbulo parietal y en la parte más inferior y posterior el occipital. Por abajo y en la parte lateral el lóbulo temporal. Entonces, recordar funciones importantes y súper importantes, estas de aquí. Esto que estoy observando acá corresponde a una circunvolución, ¿verdad? Circunvolución, que está delante de la región central o del surco central. Esta circunvolución, como está delante del surco central, se va a llamar circunvolución precentral. Y básicamente su función es justamente iniciar lo que es el movimiento. Aquí se inicia la vía motora o más conocida como la vía piramidal. Lesiones que involucren la región precentral me van a dar un déficit motor contralateral. ¿Qué significa eso? Que si yo lesiono la región precentral del lado izquierdo, no voy a poder movilizar el hemicuerpo derecho. Y recuerden que esto tiene una distribución somatotópica. ¿Eso qué significa? Significa que diferentes partes del cuerpo están representadas a este nivel. Es decir, la parte más inferior, por ejemplo, está controlando lo que sería la carita, el rostro, más hacia arriba, miembro superior, ¿ok? La mano, perdónenme, mis dibujos son un poquito feitos. Y en la parte interna estaría el control de los miembros inferiores. ¿Qué significa esto? Que las lesiones más externas van a involucrar el movimiento del rostro y de la extremidad superior, mientras que las lesiones más internas van a involucrar el movimiento de los miembros inferiores. Bien, entonces eso me da un predominio de déficit
a la hora de ver las lesiones. Bien, y su contraparte se encuentra en la porción posterior. Entonces, esto de acá, esta circunvolución precentral, ¿a qué lóbulo corresponde? Corresponde al lóbulo frontal. Sin embargo, si me voy hacia atrás, observo aquí una circunvolución que se encuentra detrás del surco central. Esto corresponde a la circunvolución postcentral, postcentral, o parietal ascendente. La de acá se llama frontal ascendente también, la otra. Entonces, parietal ascendente. ¿Y por qué digo que esta es su contraparte? Porque así como vimos que la de adelante era o tenía función motora, esta tiene función sensitiva. Eso es lo que a mí me interesa. Función sensitiva. Entonces, todo lo que yo perciba, toda sensación que yo perciba, dolor, temperatura, vibración, presión, todo ello va a llegar a esta región de acá, a la región parietal. Esto es sumamente importante para nosotros tener en cuenta. Bien, perfecto. Entonces, toda la vía motora inicia acá adelante y la vía sensitiva llega a esta porción de acá. Pero hay que tener en cuenta lo siguiente, y esto les va a servir mucho, es un resumen bastante rápido para que ustedes lo tengan en cuenta. Nosotros tenemos en la parte motora una anatomía funcional muy sencilla. Tenemos el lóbulo prefrontal. A este nivel, las estructuras de la región prefrontal, lo que está delante del lóbulo frontal, la parte anterior. A este nivel, nosotros le damos una función en sencillo, que es la función de la voluntad, ¿ok? La función conativo-volitiva o de la función de la voluntad. Cuando yo quiero hacer algo, mi voluntad, podríamos decir que inicia a nivel prefrontal. Entonces, aquí está mis ganas de moverme, vamos a ponerle así. Luego, ¿qué tengo que hacer? Yo quiero moverme, inicia mi voluntad para moverme. Tengo que planificar mi movimiento y para eso está el área motora suplementaria y el área premotora. Planifico mis movimientos. Luego me dirijo hacia la región motora y ejecuto el movimiento. Eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, es una serie de pasos. ¿Por qué? Porque cualquiera de ellas se puede lesionar, ¿verdad? Una lesión prefrontal va a involucrar una alteración en la voluntad. Eso es lo que se llama abulia, ¿verdad? Abulia. El paciente, pues, a pesar de que no tiene déficit, no se mueve porque no tiene la intención o la voluntad de hacerlo. Es una alteración neuropsiquiátrica y en nuestro campo es más que nada neurológica, a veces orgánica. Muy bien, lo otro entonces es la parte sensitiva y aquí sí quiero que lo tengan en cuenta porque esto es importante, les han preguntado antes, preguntan en el ENAM, preguntan en Residentado. Esto de acá es el lóbulo parietal. Y dijimos que esta circunvolución que se encuentra aquí es una circunvolución que recibe la información sensitiva. Tengámoslo en cuenta así. Recibe la información. Tú eres consciente de que estás recibiendo información cuando ésta llega al giro parietal ascendente o al postcentral, ¿verdad? Que es este de acá. Lo vuelvo a pintar para que quede claro. Este de acá. Perfecto. Acá podemos decir que yo siento, tengo la sensación. Pero ahora, yo siento que esto que yo estoy tocando tiene una forma cuadrada, ¿bien? Es pesado, brillante y está caliente, ¿ok? O por ejemplo, eh, estoy tocando algo, ¿no? Esto que está acá, y yo siento que es un poco duro, que se presiona un poco, que está frío. Entonces yo le doy una interpretación a lo que yo estoy percibiendo. Todo lo que corresponda a interpretaciones que provienen desde la parte sensitiva van a corresponderse al área parietal posterior, toda esta parte de acá. Esto se llama el área de asociación. ¿Por qué se llama así? Porque yo recibo la sensibilidad, ¿ok? Yo recibo, siento que esto es, por ejemplo, esto hinca, esto está caliente, esto vibra, ¿perfecto? Y en el área posterior asocio todas estas sensaciones y le doy un significado. Es un área de asociación sensitiva. Entonces, la región parietal posterior se encarga de dar asociaciones sensitivas. ¿Ok? Y no solamente esa sensación, asociación sensitiva a tu propio cuerpo. La parte parietal detecta cuál es tu propio cuerpo, asocia tu propio cuerpo, las sensaciones de tu propio cuerpo.
Bien, entonces tener en cuenta que justamente todo lo que sea el reconocimiento corporal parte también en la asociación de la región parietal posterior. Entonces, lesiones parietales anteriores. Lesiones parietales anteriores me van a dar déficit sensitivo. O sea, básicamente el paciente me va a decir, no siento, no siento la mitad de mi cuerpo. Pero si la lesión es parietal posterior, básicamente lo que yo voy a tener es un déficit en la asociación. Y eso se llama agnosia, agnosia sensitiva. Yo siento, pero no soy capaz de identificar lo que siento. Yo al paciente le doy una moneda y el paciente me dice, esto es redondo, esto está frío, es delgado, pero no sé qué es. No es capaz de identificar, de asociar toda la información sensitiva y darle un significado. Bien, las lesiones parietales también pueden dar lo que se denomina heminegligencia, que significa que el paciente no es capaz de percibir todo lo que está en un campo eh, sensitivo de un lado. O sea, el paciente ignora completamente un lado de su campo visual y de su cuerpo. Bien, incluso ustedes le ponen, por ejemplo, un lápiz acá hacia un lado, el paciente no lo toma con la extremidad del mismo lado, sino que utiliza la extremidad del otro lado porque ignora la mitad de su cuerpo, básicamente, porque no asocia las sensaciones de esa mitad de su cuerpo. Es un poco complicado de explicar, pero hay que tener en cuenta que básicamente las lesiones parietales posteriores van con heminegligencia espacial y sensitiva. Entonces, me olvidaba, y la región temporal tiene que ver, por ejemplo, con la parte de la interpretación auditiva. Acá tenemos las áreas auditivas, por ejemplo, primaria, ¿no? El giro de Heschel. Entonces tenemos ahí las regiones auditivas. Tenemos también la región de la memoria más, un poco más interna en la región medial, que comparte con el sistema límbico, el hipocampo, por ejemplo. Y la región occipital básicamente se encarga del procesamiento visual. Procesamiento visual. Tener en cuenta que el área occipital es más que nada procesamiento visual. Bien, entonces la pregunta aquí me decía si una persona tiene una lesión parietal derecha. Entonces, afasia de Broca, no. La afasia de Broca y las regiones del lenguaje, voy a borrar aquí porque ya está muy horrible, son dos. El área de Broca, que se encuentra a este nivel, y el área de Wernicke. El área de Broca es área motora. Broca suena a boca, ¿verdad? Entonces es el área motora del lenguaje. Es el área que ustedes usan para expresarse. Y el área de Wernicke es el área sensitiva del lenguaje. Es para que ustedes entiendan el lenguaje. El área de Broca se encuentra en la región frontal y el área de Wernicke en la región temporoparietal. Entonces, ahí me dicen una lesión parietal. Ahora, algo más, perdónenme que regrese. El área del lenguaje en las personas diestras se encuentra casi siempre en el hemisferio izquierdo. Eso es importantísimo. Y en las personas zurdas, en más de la mitad de ellas, se encuentra también en el izquierdo. Entonces, casi siempre la dominancia y el lenguaje van en el mismo lado. Entonces, cuando ustedes les digan que una lesión es izquierda y el paciente es diestro, probablemente el paciente tenga un trastorno del lenguaje. Entonces, si a ustedes le dicen afasia en un paciente diestro, inmediatamente localicen la lesión en el lado izquierdo. Puede ser frontal, si es una afasia motora, o puede ser sensitiva, si es una afasia de Wernicke. O sea, el paciente no entiende, pero habla. Entonces, en este caso, la pregunta dice una lesión parietal derecha. ¿Iría con afasia de Broca? No, ¿verdad? Porque vimos que Broca es motora y está en la región frontal, no es parietal. Pérdida de la memoria, tampoco. Eso tiene que ver con el sistema límbico. Parálisis del lado izquierdo del cuerpo. Dijimos que la parálisis, las lesiones motoras, son por lesión de la vía motora que es frontal. Entonces, tampoco sería. Ceguera cortical. Dijimos que el procesamiento visual es de la región occipital. Entonces, esta tampoco corresponde. Entonces aquí la clave sería heminegligencia del espacio contralateral, es decir, el paciente ignora el lado contrario de su cuerpo. He empezado con esta pregunta porque es un poco más complicado de explicar la heminegligencia, pero recuerden que la heminegligencia es por lesión parietal
contralateral. Y ya, esta pregunta sí es más sencilla. Si por ahí saben la clave, igual la comentan y la podemos discutir un poco. Al evaluar los pares craneales, la prueba de seguir el dedo del examinador, o sea, nosotros hacemos que el paciente siga, ¿no?, con los ojos el dedo sin mover la cabeza en forma de H, se utiliza para evaluar qué. Entonces aquí es importantísimo recordar rápidamente las funciones de los nervios craneales, ¿verdad? Pares craneales, nervios craneales, lo correcto es llamarle nervios craneales. El nervio olfatorio, pues como dice el nombre, tiene la función de percibir estímulos olfatorios. El nervio óptico, y mucho cuidado acá porque acá es donde se suelen confundir, el nervio óptico sirve para la percepción visual. Percepción visual. El nervio óptico me sirve para ver. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque luego viene el tercero, el cuarto y el sexto. El tercero, el motor ocular común, el cuarto, el troclear y el sexto, el motor ocular externo. Esos cuatro nervios van a inervar a los músculos extraoculares y van a permitir el movimiento de los ojos. Entonces, a tener en cuenta, el nervio óptico es para visión. El tercero, el cuarto y el sexto es movimientos oculares. Entonces, eh, tener en cuenta de dónde sale cada uno, ¿no? El uno y el 2 son supratentoriales, están básicamente debajo de los hemisferios cerebrales, pero desde el tercero hasta el 12.º son nervios craneales que salen del tronco. Entonces, recordar, hay una regla muy fácil para que ustedes se acuerden de dónde sale cada uno, ¿no? Yo lo que suelo hacer es esto. ¿Cómo es o cuál es el orden de las partes del tronco? Yo me acuerdo así. Me porto bien. Me porto bien. Mesencéfalo, protuberancia o puente y bulbo raquídeo. Del mesencéfalo sale el 3 y el 4. Y luego de 4 en 4, de la protuberancia trigémino, motor ocular externo, facial, el auditivo o vestíbulo coclear, y del bulbo el resto, ¿no? El glosofaringio, el vago, el espinal o accesorio, y el hipogloso. Ese es el origen de los nervios craneales que ustedes tienen que tener en cuenta. No vamos a hablar de la función de todos porque nos tomaría 2 horas hablar de la función de todos los nervios craneales, incluso 2 horas por cada nervio, pero recordar entonces que quien le da la función de movimiento a los ojos son los nervios oculomotores, estos de acá. Bien, y siempre cuando nosotros evaluamos, le pedimos al paciente, como dijimos, que siga nuestro dedo o que siga, nosotros colocamos una varita con un puntito rojo muy llamativo, que el paciente lo siga con la mirada hacia un lado, luego hacia arriba, luego hacia abajo, luego hacia la derecha. Entonces dibujamos dos Hs, ¿verdad? Dibujamos dos Hs. Muy bien. Entonces, ese es en resumen, sería al evaluar los pares craneales, la prueba de seguir el dedo del examinador en forma de H evalúa nervio óptico. No, dijimos que el nervio óptico no tiene nada que ver con el movimiento del ojo, es agudeza visual. Los oculomotores, por supuesto, estos sí serían. El trigémino. El trigémino sirve para darle sensibilidad al rostro. Quinto uno, quinto 2, quinto 3 y el quinto 3 también es, o la porción motora del trigémino me permite darle los movimientos de masticación, ¿ok? Entonces el trigémino es sensibilidad, así que no. El facial básicamente es movimientos, expresión facial. Cierre de los párpados, cierre de la boca, arrugar la frente. Entonces no tiene función de movilización ocular. Y el vestíbulo coclear básicamente nos da la parte auditiva y nos da la parte del equilibrio también. Entonces no tiene nada que ver. Aquí la respuesta es la B, nervios oculomotores para el movimiento de los músculos extraoculares, ¿no? 3, 4 y 6. Y ya, entramos ahora sí a la parte clínica, que quizás es lo que más les suelen preguntar y lo que de repente más les interesa, ¿no? Entonces empezamos con esta pregunta. Quiero mover esto un poco más acá. Y ya. Entonces empezamos con esta pregunta. Me dice por acá la pregunta, ¿cuál de las siguientes cefaleas se caracteriza por ataques recurrentes de dolor de cabeza unilateral, pulsátil, de intensidad moderada a severa, que a menudo se asocia con náuseas, vómitos, fonofobia y fotofobia? Entonces, para eso les he traído un esquemita que yo utilizo para explicar las cefaleas de forma muy sencilla. Bien, entonces,
Por ahí ya dieron la clave. Por ahí ya dieron la clave. A ver, por ahí han puesto neuralgia del trigémino. Vamos a ver. Vamos a ver. Muy bien. Entonces, recordemos las cefaleas. ¿Ok? Recordemos las cefaleas. Tenemos tres cefaleas primarias que ustedes tienen que recordar sí o sí, y luego que les voy a explicar qué es una cefalea secundaria. Las cefaleas primarias son las cefaleas en la que, valga la redundancia, la cefalea es el síntoma cardinal, es decir, es lo principal y es en lo que se concentra la fisiopatología, en el dolor de cabeza. En cambio, cuando yo les hablo de cefalea secundaria, me refiero a que hay otra entidad, otra patología, que dentro de sus síntomas me está generando cefalea, que es un síntoma más. Por ejemplo, un tumor cerebral. Un tumor cerebral, la patología principal es que hay un crecimiento anormal, ¿no? Tumoral en alguna parte intracraneal, pero como síntoma genera la cefalea. En cambio, cuando hablamos de cefaleas primarias, me refiero a que la enfermedad como tal es la cefalea. Bien, es su fisiopatología general, explica la cefalea. Muy bien, entonces, dentro de las cefaleas primarias hay tres que ustedes tienen que recordar: tensional, migraña y en racimos. La tensional es prácticamente de las más frecuentes que existen, o la más frecuente de todas, y es la que todos hemos tenido en algún momento. ¿Por qué se caracteriza la cefalea tensional? Cuando nosotros hablamos de cefaleas, hay dos datos que son clave para distinguir clínicamente entre las cefaleas primarias. Uno es la localización y lo otro es, bueno, tres: la localización, la intensidad y el otro es el tipo de dolor. Esos tres son muy importantes para que yo pueda discriminar qué cefalea primaria es. Entonces, dijimos localización, intensidad y tipo de dolor. Son los tres datos más importantes. Localización, intensidad, tipo de dolor. Localización, intensidad y tipo de dolor. Bien, entonces, con respecto a la localización de la cefalea tensional, esta cefalea generalmente tiene un contexto un poco más psicosomático. El paciente suele estar presentando estrés, suele tener algunos problemas intrafamiliares, ¿no? Intradomiciliarios, que le generan pues cierto grado de cefalea. La localización de la cefalea tensional, en primer lugar, suele ser holocraneal o bilateral en general. Puede ser holocraneal o bilateral. No tiene un sitio de predilección exacta, pero casi siempre involucra las dos mitades de la cabeza. O sea, prácticamente es las dos mitades. ¿Ok? Entonces acá vamos a dibujar que suele ser bilateral. Te pueden decir bifrontal, te pueden decir biparietal, te pueden decir occipital bilateral y sigue siendo una tensional, pero que involucre ambos lados o que involucre toda la cabeza. Bien, es extensional con respecto a la localización. La intensidad. La intensidad de una cefalea tensional suele ser leve a moderada. Es decir, el paciente va a decir que duele poco o más o menos. Que decir que duele en una escala del 1 al 10, exagerando, llega a 7, 6, 7 por ahí. ¿Estamos? Y el tipo de dolor suele ser opresivo. El paciente va a referir que siente que presiona la cabeza, siente como una presión. Estos pacientes vienen mucho de emergencia diciendo que les presiona la cabeza y casi siempre se agarran así o acá, con las dos manos generalmente. Bien, entonces es un dolor bilateral, leve a moderado, de características opresivas. Y aquí vienen los datos interesantes, y es que estos pacientes suelen no empeorar con el ejercicio, no empeora con el ejercicio. E incluso algunos te dicen, doctor, yo salgo a correr, salgo a comerme un helado, salgo a hablar con mi pata y me desaparece prácticamente el dolor de cabeza. Entonces, el hecho de que el paciente saliendo se relaje, haga actividad física, mejore la cefalea, tira más o apunta más para una cefalea tensional. Bien, no suele ir con sonofobia, no suele ir con fotofobia, que es, ¿no? Justamente que le molesta la luz, que le molesta el sonido. Podría ir con náuseas, pero no suele hacerlo, no es común, y mucho menos con vómitos. Bien, ¿cuál es el tratamiento de la cefalea tensional? Casi todas y siempre por emergencia se le suele dar un analgésico simple, puede ser un AINE o puede ser paracetamol. AINE o paracetamol.
Pues al paracetamol puedes dar ibuprofeno, diclofenaco, naproxeno, bien, cualquiera de ellos y mandarlo al psicólogo para que tenga alguna forma de gestionar sus emociones y de esa forma liberar un poco el estrés. La duración, por si acaso, de la cefalea tensional suele ser de 30 minutos a 7 días. O sea, puede durar muy poco y puede durar como máximo una semana. Muy bien, luego vamos con la migraña. La migraña, llamada también antiguamente jaqueca, es un dolor muy bien caracterizado. La migraña, y esta es la historia que les va a contar sus pacientes, generalmente son pacientes, mujeres jóvenes. Bien, pueden ser varones también, pero lo que más vemos es en mujeres jóvenes, de inicio en la juventud. Son pacientes que suelen referir, y aquí viene el primer dato, dolor de localización unilateral y generalmente temporal. Unilateral temporal, de un solo lado. Entonces lo dibujamos acá. Unilateral temporal. Esta migraña genera un dolor de una intensidad moderada a severa. Ojo, no existe migraña leve, ¿ya? Intensidad moderada a severa. Y el tipo de dolor suele ser pulsátil. El paciente dice, me late la cabeza. Siento que me late la cabeza. Entonces, es una cefalea unilateral, temporal, pulsátil, de intensidad moderada a severa, ¿ok? Y que se suele asociar a náuseas, vómitos, fotofobia o sonofobia. Molesta la luz, el sonido. Clásico lo que te dice el paciente en consulta. Doctor, vengo porque cuando me duele la cabeza me duele mucho a un lado, siento que tengo un corazón que me está latiendo adentro de la cabeza. Cuando me pasa eso, doctor, ¿sabe qué tengo que hacer para que me calme? Tengo que irme a mi cuarto, cerrar mis cortinas, apagar la luz, ponerme tampones en los oídos y echarme a dormir. Esa es la historia clásica del paciente con migraña. Esa es la historia clásica. Y en sus ataques más severos, te dice que le da muchas náuseas, que vomita. Y otro datito también es que la migraña suele aumentar, el dolor suele aumentar con el ejercicio. La migraña, como duración, suele durar de 4 a 72 horas. Más de 72 horas se llama estatus migrañoso. ¿Ya? No dura menos de 4 horas sin medicamentos. No dura menos de 4 horas y no dura más de 72. Más de 72, estatus migrañoso. ¿Cómo trato la migraña? Si ustedes están en emergencia, ya, esto es un poco contradictorio lo que les voy a decir, pero cuando ustedes revisan las guías de tratamiento para migraña, les dice si el dolor es leve, moderado o si es moderado, severo, lo cual no tiene mucho sentido, ¿verdad? Porque dolor leve en migraña dijimos que no existía. Pero si les preguntan, en general, los pacientes que son un dolor moderado, digamos que el paciente dice que lo tolera, de primera línea en urgencias pueden darle a AINES. ¿Ok? Pero el tratamiento de elección en una migraña moderada, severa, son los triptanes. Son los triptanes. Bien, triptanes es el tratamiento de elección en las moderadas y severas. Tenemos en Perú, por supuesto, en emergencia nosotros utilizamos el etriptán. Hay otras alternativas como el sumatriptán, por ejemplo, que lo pueden aplicar subcutáneo. ¿Por qué es preferible la aplicación subcutánea? Porque estos pacientes, dijimos, tienen náuseas y vomitan, ¿no? Entonces, lo ideal sería darle la pastilla ni bien el paciente sienta que va a tener un dolor de cabeza. Bien, algunos tienen aura, otros no tienen aura. Aura es ese conjunto de sensaciones que les avisa que les va a dar dolor de cabeza. Y si yo tengo un paciente que ya tiene mucho dolor de cabeza muy seguido, muy frecuente, más de 4 veces al mes, ¿ok? Y que le limita en sus actividades en la vida diaria, yo puedo dar tratamiento preventivo, tratamiento que el paciente va a tomar todos los días. Ahí encontramos, por ejemplo, amitriptilina, encontramos, por ejemplo, otros fármacos como el ácido valproico, ¿ok? Fármacos como el candesartán también se puede usar y en otros casos incluso la toxina botulínica también sirve para la profilaxis. Hay otros medicamentos más, como por ejemplo el topiramato, que también tienen cierto grado de evidencia, pero pues amitriptilina, ácido valproico, candesartán son fármacos que podemos utilizar en primera línea. La flunaricina también se ha indicado, ¿no? Dentro de los calcioantagonistas también se podría utilizar. No lo utilizamos muy seguido, la verdad. Preferimos usar otros fármacos. Y aquí no creo que les pregunten, pero si ustedes quieren tenerlo en cuenta, por ejemplo, ¿no? Tengo un paciente que tiene migraña y al mismo tiempo tiene depresión. Entonces yo tengo que asociar, ¿no? Paciente con migraña y depresión, amitriptilina es un antidepresivo tricíclico, quizá puede ir bien con ambos, ¿no? O tengo un paciente con migraña e insomnio.
La mitriptilina, como sabemos, da sueño, entonces puedo jugar por ahí con la mitriptilina. Tengo un paciente niño que está flaquito, no quiere comer y tiene migraña. Le puedo dar valproato, porque el valproato aumenta el apetito. Entonces, juego doble, le quito el dolor de cabeza y aumento el apetito del niño, ¿no? Entonces, ahí yo voy jugando con lo que el paciente pueda ir requiriendo, ¿no? Para tratamiento profiláctico. No creo que para el nivel que ustedes suelen llevar las clases les vayan a preguntar eso, pero se los dejo como dato adicional. Muy bien, lo siguiente es la cefalea en racimos. Bien, la cefalea en racimos, las dos anteriores, muy frecuente en mujeres. La cefalea en racimos es más frecuente en varones. Bien, y es más extraña. Al menos yo, en los años que voy de mi residencia, solamente he visto dos casos en emergencia, nada más. La cefalea en racimos es una cefalea típica de pacientes varones. Y se llama en racimos o en clústeres, ¿por qué? Porque vienen pequeños ataques. Vienen ataques pequeños. O sea, crisis de dolor se pasa. Pasa unos minutitos, otra crisis. Pasa unos minutitos, otra crisis. Bien, entonces en este caso, la cefalea en racimos tiene una característica muy importante. Está dentro de las cefaleas trigémino autonómicas. Entonces va con clínica muy interesante. Cambiemos de color para las cefaleas en racimo. Entonces, la cefalea en racimos se caracteriza por qué? Primero, localización. Suele ser periocular o periorbitaria. Suele ser alrededor de un ojo y suele ser unilateral. Unilateral, periorbitaria. Bien, la intensidad, esta sí es severa, siempre es severa. El tipo de dolor aquí es un poco variable. Algunos pacientes dicen que es un dolor lancinante, otros sienten que es como una cuchillada en el ojo. Bien, pero el dato clave aquí, doctores, es que este tipo de cefalea suele ir con algo muy importante, que es lagrimeo, o sea, epífora de un lado, suelen venir con epífora, el ojito rojito de un solo lado y con rinorrea del mismo lado. ¿Ok? Epífora, rinorrea, incluso pueden hacer Horner, ¿no? Pueden hacer un Claude-Bernard Horner de un lado. Y entonces acá le pongo epífora, inyección conjuntival, perdonen mi letra, chicos, y rinorrea. Y dijimos que vienen clusters, vienen racimos. Estos racimos suelen durar, o estos, perdón, estas crisis suelen durar de 15 a 180 minutos. O sea, es un dolor, el paciente está hasta 10 minutos, o perdón, 15 minutos, 20 minutos con el ojito y se le va un poquito y se queda un poquito, ¿no? Así, sí, sí, ya se me fue, queda un poco de molestia y luego otra vez, doctor, otra vez, ya. Esa es la típica cefalea en racimos o en clústeres. Y los dolores son tan fuertes que hay pacientes que se han intentado sacar el ojo, ¿ya? Y no les miento. Entonces, hasta que se han suicidado incluso. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues este tratamiento ustedes tienen en emergencia, lo que hacemos es darle oxígeno al 100%. ¿Ok? Oxígeno al 100%. No vamos a explicar la fisiopatología ahorita porque sería muy complicado, pero darle oxígeno al 100% ayuda a reducir el dolor. Pueden darle analgésicos también, no hay ningún problema, pero este es el tratamiento. O pueden darle sumatriptán subcutáneo, ¿no? Sumatriptán subcutáneo, 6 miligramos, una sola dosis, suele disminuir. ¿No tiene sumatriptán? Dale letriptán, pues, ¿no? Otro triptán, pero el sumatriptán es el que tiene evidencia. Esa es cefalea en racimos y ya para tratamiento crónico, pues podemos dar verapamilo, corticoides, pero eso es un manejo muchísimo más especializado. Bien, antes de pasar a la secundaria, no lo he puesto, pero por ahí dijeron trigémino. Entonces les voy a explicar rapidito trigémino, así en un minuto, lo que tienen que saber de trigémino. Entonces, para que recuerden, neuralgia de trigémino es un paciente que viene con una historia de, esto no se considera una cefalea, sino una algia craneal. O sea, es un dolor más en el rostro, más que un dolor en la cabeza como tal, es un dolor en el rostro. Bien, entonces, estos pacientes van a referir un dolor severo, moderado a severo, sobre todo severo, en una de las ramas del trigémino, en una de las ramas del trigémino. Recuerden que hay quinto uno, quinto 2 y quinto 3. Lo más frecuente, ¿cuál es? Quinto 2 y quinto 3, sobre todo quinto 3. Entonces, suele afectar quinto 2, quinto 3. Quinto uno, rarísimo, existe, tenemos casos, sí, pero es muy infrecuente. Quinto 2 y quinto 3 y siempre suele ser del mismo lado. Ese es el dato clave. Siempre es el lado derecho o siempre es el lado izquierdo. Bilateral, sospecha de otras causas. Esclerosis múltiple, lupus, sarcoidosis. Bien, casi siempre es de un solo lado. Bien, ¿por qué ocurre la neuralgia del trigémino?
Porque a nivel del tronco encefálico, cuando sale el nervio trigémino del puente, ¿no? Esa es una vista axial, más o menos así es, acá está el cerebelo. Cuando sale el trigémino, hay un vasito por acá, hay una arteria que está a su costado, está pegada. Entonces, ¿qué hace la arteria? Late y hace esto. Golpea al trigémino. ¿Cuál es la arteria más asociada a neuralgia trigémino? La SUCA, arteria cerebelosa superior. ¿Ok? Eso se llama fenómeno de compresión microvascular. ¿Sí? Entonces el vaso comprime el nervio y genera dolor. ¿Cómo es el dolor? Es un dolor tipo descarga eléctrica. El paciente siente como un corrientazo, así. ¡Shac! Siente una corriente, una corriente. Y suele ser a estímulos. El paciente se toca la cara, se cepilla los dientes, come y viene el dolor. Entonces, tenemos muchos pacientes que están muy limitados, no pueden comer, tienen que comer por el otro lado, a veces ni siquiera cuando llegan a emergencia no quieren ni hablar, ¿bien? Y justamente eso es lo que los lleva a la consulta. ¿Cuál es el tratamiento? En pacientes crónicos solemos dar carbamazepina o pueden dar oxcarbazepina. Y si viene por emergencia, si está con dolor, pueden darle una dosis más de carba o de oxcarba, pero si viene por emergencia y no para, pueden utilizar fenitoína. ¿Sí? Pueden usar fenitoína para las neuralgias trigeminales. Muy bien, y ya para cerrar esta pregunta, cefaleas secundarias son cefaleas, y aquí me voy a referir sobre todo a las causas tumorales. Uy, ojalá que no nos pasemos la hora. Eh, con respecto a las causas tumorales, los pacientes suelen tener algunas características clave. Y esto es básicamente cuando le pides una neuroimagen a tu paciente. Por ejemplo, si tu paciente te dice que eh, el dolor de cabeza lo despierta por la noche. Entonces, que el dolor de cabeza te despierte por la noche es un signo que se llama bandera roja. Todos los signos que me hagan pensar en un tumor o en causas secundarias se llaman banderas rojas. Que me despierte por la noche, que el dolor incremente con Valsalva. Por ejemplo, ¿cómo puedo hacer Valsalva? Que puje, que tosa, que estornude. Señor, usted va al baño y cuando puja aumenta el dolor. Sí, doctor, aumenta el dolor muy fuerte. Que el dolor de cabeza aparezca con cambios de posición o que aumente con cambios de posición, sobre todo al decúbito. ¿Ok? Con cambios de posición. Que haya un cambio en el patrón de la cefalea. ¿Qué significa eso? Doctor, yo soy una paciente migrañosa. Siempre me duele acá pulsátil, pero ahora me ha venido un dolor en toda la cabeza, pero es como opresivo y es 10 de 10. Ah, mucho cuidado. Esa puede ser una cefalea secundaria. Bien, entonces cambio en el patrón, que sea de intensidad severa en menos de un minuto, también es una bandera roja. Bien, entonces la pregunta dice, ¿cuál de las siguientes cefaleas se caracteriza por ataques recurrentes de dolor de cabeza? Ojo con lo que dice la pregunta. Unilateral, pulsátil, de intensidad moderada a severa, que se asocia a náuseas, vómitos, fotofobia y sonofobia. ¿Qué es lo que te está cantando básicamente? Te está diciendo que el paciente tiene una migraña. Uy, ¿se pasó? No, ahí está. Migraña, ¿verdad? Migraña. Muy bien. Siguiente pregunta. Paciente describe una cefalea que siente como una banda opresiva o un peso, ahí te dice ya una característica, ¿verdad? Opresivo te dice. O un peso alrededor de la cabeza, toda la cabeza, no te dice un solo lado. Opresivo, holocraneal, intensidad leve a moderada, sin náuseas, sin vómitos y sin fotofobia. En base a lo que hemos dicho, probablemente esto encaja ¿con qué? Opresiva, holocraneal. Perfecto. Cefalea tensional, ¿verdad? Es toda la cabeza. Este tipo opresiva es leve. La tensional es leve. Muy bien, entonces aquí la respuesta sería la letra B, cefalea tensional. Muy bien, siguiente pregunta de cefalea. ¿Cuál es la principal característica distintiva de la cefalea en racimos, ¿no? O cefalea en clústeres? ¿El dolor es crónico, casi diario, sin periodos de remisión? No, ¿verdad? No suele ser crónico, casi diario. ¿Se asocia claudicación mandibular y pérdida de visión? No, nada que ver. Ojo, si quieren aprender qué es esto, esto podría ser una arteritis de células gigantes, ¿ya? De células gigantes.
Es una cefalea pulsátil que dura de 4 a 72 horas, jamás en la vida, ¿verdad? El dolor se desencadena al masticar, hablar o tocar la cara. Dijimos que esto es más para neuralgia del trigémino, ¿verdad? Entonces, como bien han dicho todos por ahí, el dolor en una cefalea en racimos es unilateral, muy intenso, periorbitario y se presenta en ataques cortos frecuentes. Perfecto. Muy bien, siguiente pregunta. ¿Cuál es la característica principal que distingue a una crisis epiléptica focal de una crisis generalizada? Entramos al tema de epilepsias. Primero, y rápidamente, para que se lo lleven el dato clave. ¿Cómo definimos epilepsia nosotros? Hay tres criterios para que ustedes digan que el paciente tiene epilepsia. Esto es súper, súper preguntable. Uno, que tenga dos crisis, acá tiene una crisis, y otra crisis, o sea, que tenga mayor o igual a dos crisis, mayor o igual a dos crisis, separadas por más de 24 horas. Tengo una hoy y tengo una en 3 días. Y que no sean provocadas ni reflejas. Por ejemplo, si yo recibo a un paciente que toma glibenclamida, va a ser hipoglicemia y va a tener una crisis. Eso no es epilepsia. Por favor, toda convulsión, ustedes que van a ser médicos generales, toda convulsión no es igual a epilepsia. Primero descarten siempre otras causas. Bien, ¿qué más? Paciente con hiponatremia también puede cursar con crisis y eso no es epilepsia. Eso se llama crisis sintomática aguda. Crisis sintomática aguda. Es cuando el paciente tiene estas crisis, estas convulsiones, pero que se deben a otras causas. Bien, ¿cuándo más puedo hablar de epilepsia? Cuando mi paciente tiene una sola crisis, pero tiene un riesgo de más de 60% en los siguientes 10 años de hacer una segunda crisis. Por ejemplo, tengo un paciente que tiene una crisis. Descarté que tenga algún trastorno metabólico XXXX. Y descubro en su resonancia magnética que tiene esclerosis mesial temporal, que es una lesión altamente epileptogénica. El riesgo, pues evidentemente va a ser de más de 60%. A pesar de que solo ha tenido una crisis, yo catalogo a este paciente como un paciente con epilepsia. Y lo tercero es el diagnóstico de un síndrome epiléptico. Por ejemplo, síndrome de West, síndrome de Lennox-Gastaut, síndrome de Dravet, son síndromes epilépticos que tienen toda una característica, ¿no? Por ejemplo, el síndrome de West es un niño que suele tener espasmos, espasmos infantiles, que en el trazado electroencefalográfico tiene hipsarritmia intercrítica y que tiene trastorno del desarrollo cognitivo cuando está en la infancia. ¿Verdad? Entonces, tiene todo un síndrome bien catalogado. Entonces, la definición de síndrome epiléptico ya me diagnostica epilepsia. Bien, entonces, recordar que tenemos, esto lo voy a hacer preferible en una hojita aparte, ya porque estamos con el tiempo, que nosotros tenemos que catalogar a los pacientes catalogar el tipo de crisis primero. El tipo de crisis. Y el tipo de crisis epiléptica básicamente se refiere a dónde se origina. ¿Dónde se origina mi crisis? Si la crisis epiléptica de mi paciente, perdóneme por el dibujo, esto es un cerebro, se origina en un solo hemisferio, esta crisis se llamará focal. Y si la crisis se origina en ambos hemisferios, esta será una crisis generalizada. Y las manifestaciones clínicas me pueden ayudar a determinar si un paciente tiene crisis focal o generalizada. El electroencefalograma también y las neuroimágenes también me ayudan a determinarlo. Entonces, ahí viene justamente la clasificación. Ahora, yo puedo tener un paciente que tenga crisis focales y también tenga crisis generalizadas, porque puede tener una lesión así y aparte tiene otra lesión acá. Entonces, esta lesión va a producir crisis focales y esta crisis generalizadas. Es por eso que ustedes tienen la clasificación. Ojo que esto es diferente, ¿ah? Esta es clasificación de la crisis, esta es clasificación de la epilepsia.
Entonces, la clasificación de la crisis es una, focal o generalizada, y la epilepsia puede ser focal, generalizada o, como dijimos, focal más generalizada. Bien, epilepsia focal, la lesión está en un solo hemisferio y es la única que hace descargas epilépticas. Generalizada en los dos hemisferios. Focal más generalizada, tengo lesión en uno que genera crisis y tengo una lesión bilateral que también genera crisis. Muy bien, entonces, con esto nos dice, ¿cuál de las siguientes características principal es la característica principal que distingue una crisis focal de una generalizada? ¿Las crisis focales siempre presentan pérdida de conciencia? No. Dentro de las crisis focales tenemos las crisis focales antiguamente llamadas simples y las llamadas complejas. Esto es antiguo, ya no se usa, pero de repente alguno de sus docentes por ahí lo sigue usando, así que por si acaso. En las simples, el paciente no tiene compromiso de conciencia. Y en las complejas, el paciente tiene compromiso de conciencia. Actualmente nosotros simplemente decimos crisis focal con compromiso de conciencia o crisis focal sin compromiso de conciencia. No hablamos ya de simple o compleja, pero se los digo porque podría ser motivo de pregunta. Y mucho más antiguo si les dicen simple y si les dicen a las focales parciales. También antes le llamaban a las focales parciales, ¿no? Parcial simple, parcial compleja. Bien, ¿las crisis focales se originan en una red neuronal limitada a un hemisferio? Sí, ¿verdad? Dijimos que las focales se originan en un solo hemisferio. ¿Las crisis focales se originan simultáneamente en ambos hemisferios cerebrales? No. ¿Las crisis focales siempre implican movimientos tónico-clónicos? No. Es simple, chicos. Las focales, como afectan un lado del cerebro, la clínica que me van a dar depende de dónde esté, ¿no? Desde el cerebro ya vimos las funciones. Si agarra la parte motora, la crisis va a ser motora. Tónico-clónica, tónica, clónica, mioclónica. Si agarra la parte parietal, sensitiva, el paciente, hemos tenido pacientes que dicen que sienten hormigueos en la mitad del cuerpo de forma súbita y hacen varias crisis así y le dicen no, que es psicológico, le hacemos un electroencefalograma y tiene una epilepsia sensitiva. Bien, epilepsias visuales, el paciente refiere que ve lucecitas, esas visuales simples y visuales complejas. El paciente ve tranquilamente que hay pues un animalito o un duende en su casa. ¿Y qué dicen? Psiquiátrico. No, pues es una crisis occipital, hay que descartar que no sea una epilepsia. Bien, entonces las focales tienen un montón de formas de manifestarse, porque solamente agarran partes específicas del cerebro. Entonces, ¿las focales siempre implican movimientos? No siempre. ¿Las focales no responden a ningún tratamiento? Eso es falso. Las focales sí responden a algunos tratamientos. Muy bien. eh, Siguiente tipo de crisis, nos dicen, las crisis de ausencia se caracterizan por recordar rápidamente. Las crisis de ausencia son esos niños, suele ser inicio en la infancia, que están tranquilamente haciendo sus cosas y se lajean. Yo me acuerdo así, se lajean, ¿no? Se bujean, se crashean, se quedan así. Hay una pérdida súbita de la conciencia sin pérdida del tono. O sea, el niño se queda parado y luego regresa a hacer sus cosas. Entonces hay una pérdida súbita de la conciencia, hay una desconexión que dura segundos tranquilamente y luego el paciente regresa normal. ¿Por qué pongo normal? Porque aquí, luego de las crisis generalmente, luego de una crisis epiléptica motora sobre todo, los pacientes hacen algo que se llama el post-ictal, post-crisis. Se quedan medio somnolientos, ¿ok? Con sueño. Entonces, estos pacientes no, tienen su ausencia, regresan y siguen haciendo sus cosas. Siguen como si nada hubiera pasado, ¿ok? Estos pacientitos, estos niños, nosotros les hacemos un electroencefalograma y vemos un patrón que se llama punta onda generalizada, o sea, lo vemos en todas las partes del cerebro, punta onda generalizada, a 3 Hz. ¿Qué significa 3 Hz? Que se repite 3 veces en un segundo esta punta onda. Punta onda generalizada, punta onda lenta generalizada. Muy bien, entonces, ¿la crisis de ausencia se caracteriza por movimientos tónico-clónicos en el cuerpo? Eso es falso. ¿Breves episodios de quedarse en blanco o de desconexión del entorno de duración corta? Sí. ¿Sacudidas mioclónicas de una extremidad? No. ¿Pérdida súbita del tono? Dijimos que no pierden el tono, se quedan paraditos.
Aura visual, no tienen ninguna especie de aura visual. Bien, entonces aquí la respuesta era la B. Breves episodios de quedarse en blanco, desconexión del entorno, de duración corta. Y vamos con tratamiento de la epilepsia. Bien, cuando ustedes tienen pacientes con epilepsia, ustedes tienen que elegir el tratamiento. Tienen las epilepsias generalizadas y las epilepsias focales. Bien, en las epilepsias generalizadas, el tratamiento de elección casi siempre es el valproato. ¿Ok? Crisis tónico-clónica generalizada, valproato. Mioclónica, valproato. Eh, tónica, valproato. La única, y eso mencionando la patología anterior, que tiene otra de elección que no es valproato, es la crisis de ausencia. Su tratamiento de elección es la etosuximida. Etosuximida. Bien, en Perú casi no la tenemos, así que usamos valproato. Bien, así que usamos valproato, no queda de otra. Y de las focales, la de elección es la carbamazepina. Medicamento de elección para crisis focales, carbamazepina. No tengo carbamazepina, puede usar la motrigina. También, luego de la carba, es la mejor, la motrigina. Muy bien, entonces aquí me dicen mujer de 29 años con historia de 2 años de epilepsia sin tratamiento por baja frecuencia de crisis, ¿no? Acude a consulta para iniciar medicación anticrisis. ¿Cuál no sería el medicamento que le daría? Qué interesante pregunta. Y ahí dice independientemente si es focal o generalizada. Para eso tenemos que repasar los efectos adversos de los antiepilépticos. Bien, de los antiepilépticos. Para no dilatar más el tiempo, lo voy a colocar acá mejor los datos claves de cada uno. Bien, tenemos carbamazepina, tenemos fenitoína, tenemos fenobarbital, valproato de sodio, tenemos levetiracetam, tenemos lamotrigina. Bien, son los que casi más utilizamos en nuestro medio. Uy, se rayó ahí. Bien, entonces, para recordar primero, mecanismos de acción, casi todos los que terminan en na, carbamazepina, fenitoína, lamotrigina. Na, ¿qué es? Sodio. Son bloqueadores de los canales de sodio. A excepción de pregabalina y de gabapentina, que bloquean canales de calcio. Bien, son las dos excepciones. De ahí, fenitoína, carbamazepina, lamotrigina, son bloqueadores de canales de sodio. Muy bien. Entonces, carbamazepina, fenitoína y fenobarbital. Carbamazepina, como efecto adverso, puede generar hiponatremia, bien, puede generar alteraciones cognitivas. Mucho cuidado con los pacientes mayores. Puede generar olvidos, alteraciones cognitivas. Bien, y como es un bloqueador de canal de sodio, este medicamento no debería usarse en pacientes, por ejemplo, que tienen bloqueos auriculoventriculares o que tienen arritmias, sobre todo bradiarritmias, ¿no? Porque pueden generar bradicardia. La fenitoína es un medicamento que también es un bloqueador de los canales de sodio. Pero en este caso la fenitoína tiene algunos efectos adversos muy conocidos, ¿no? Como la hiperplasia gingival. La hiperplasia gingival. Al paciente se le crecen las encías, ¿no? Y toma un aspecto bastante feo. Puede hacer en mujeres hirsutismo también. Hirsutismo. Perdonen la letra de verdad. Y bueno, el fenobarbital es un barbitúrico, actúa sobre los receptores GABA, o sea, produce bastante somnolencia. Por eso casi ya no se utiliza. Mucha somnolencia produce. Bien, valproato. El valproato es un medicamento muy bueno, pero, y aquí viene el dato clave, no deberíamos usarlo en mujeres en edad fértil. ¿Por qué? Porque es altamente teratogénico. ¿Ok? Básicamente, nosotros no utilizamos valproato en mujeres jóvenes. ¿Ok? En edad reproductiva. Porque es altamente teratogénico. No, doctor, pero yo me voy a cuidar. Uno nunca sabe, ¿no? Inclusive los anticonceptivos pueden chocar con el valproato por ahí, ¿verdad? Entonces hay que tener en cuenta eso. No se utiliza porque tiene un alto efecto teratogénico. Bien, esa es su principal contraindicación que quiero que recuerden. Levetiracetam. El levetiracetam es un medicamento que tiene un mecanismo muy particular, actúa sobre el SV2, que es
una molécula que se encuentra en las vesículas sinápticas. Y el efecto adverso del levetiracetam que tienen que recordar son las alteraciones psiquiátricas. No lo pueden dar en pacientes con depresión severa, con antecedentes de intento suicida, porque esto genera un empeoramiento del cuadro psiquiátrico. Bien, el paciente tiene alteraciones conductuales y todo ello. Entonces, contraindicado el levetiracetam. Y la motrigina es un medicamento bloqueador de los canales de sodio que prácticamente casi no tiene efectos adversos. Si lo das muy rápido, te puede producir síndrome de Steven-Johnson. Por eso la lamotrigina se da bastante lento. Pero, por si acaso también, carbamazepina, fenitoína y un poquito menos, valproato y lamotrigina pueden dar signos de intoxicación. ¿Cómo viene el paciente intoxicado? Sobre todo con carba y sobre todo con fenitoína. Es un paciente que viene con ataxia. No puede caminar, a la prueba dedo-nariz tiembla la mano. Entonces, estos pacientes, si ustedes les dicen, ¿no? Es un paciente que toma de larga data fenitoína y cuando ustedes lo ven está con ataxia, le tiembla la mano, está con nistagmo. Esta es una intoxicación por fenitoína. Hay que hacerle su dosaje de fenitoína, ir disminuyendo e ir cambiando a otro fármaco que no produzca este efecto adverso. Bien, entonces estos son algunos fármacos que nosotros utilizamos, ¿no? Entonces, acá está justo lo que les decía, por ejemplo, fenitoína, produce ataxia, produce hiperplasia gingival, hirsutismo. La carbamazepina puede producir, dijimos, también ataxia, ¿ok? La lacosamida es un bloqueador de los canales de sodio también, por si acaso. Bien, la lamotrigina puede producir síndrome de Steven-Johnson, pero es infrecuente. El ácido valproico, dijimos, está completamente contraindicado porque genera teratogenicidad. Y les dije, también genera aumento del apetito. Entonces, tampoco le voy a dar a una mujer. ¿Qué mujer quiere que le dé un medicamento para aumentar el apetito? Ninguna, creo, ¿verdad? Entonces, este medicamento para nada a la mujer, porque no le ayuda ni con el bebé ni con el apetito. Bien, tendremos que utilizar otro. Doctor, entonces si me dicen que es una gestante, ¿qué medicamento me recomendaría usar? Bien, el medicamento más seguro o los más seguros son, en primer lugar, levetiracetam y luego la motrigina para gestantes con epilepsia. Bien, para gestantes con epilepsia. Muy bien, levetiracetam, como dijimos, acá está, uy, no veo, acá está, puede causar irritabilidad y síntomas psiquiátricos, entonces a tener mucho cuidado. Fenobarbital puede generar sedación, ¿verdad? Sedación. Muy bien, entonces la pregunta dice, mujer de 29 años, 2 años de epilepsia, ¿cuál no le prescribiríamos? ¿Qué dicen? ¿Cuál no sería el tratamiento que ustedes le darían? ¿Qué antiepiléptico no le darían? Independientemente del tipo de crisis que tenga. Es una mujer de 29 años. Aquí lo correcto sería, perfecto, muy bien. Lo correcto sería, ay, perdón, lo correcto sería que no le demos valproato de sodio. Porque dijimos, es teratogénico, no se da en mujeres en edad fértil. Bien, salvo que sea el único fármaco que responde, salvo que sea el único. Bien, por ejemplo, la epilepsia mioclónica juvenil no responden o pueden empeorar con la motrigina o con levetiracetam. Y si está gestando, pucha, valproato sería elección, tienes que agregar. O sea, es todo un mundo. Bien, pero gracias a Dios a ustedes no les va a tocar ver eso, así que por ahora estamos salvados. Muy bien, pasamos a otro gran tema de neurología. Ya se cumplió una hora, no sé si podemos seguir o si ya lo dejamos ahí. Ahí me confirman. No, sí, doctor, sí puede seguir. Sí, ya. Lo seguimos una media horita más y eh, de ahí ya continuamos. Quizás si es que no acabamos de repente otro día. Bien, entonces con respecto a la enfermedad cerebrovascular, recuerden que tenemos enfermedad cerebrovascular isquémica y enfermedad cerebrovascular hemorrágica. Hasta las últimas consecuencias, dice. Ah, ya. Aquí, evidentemente, chicos, es un repaso ultra extenso, entonces no me ha dado tiempo de hablar de más cosas. Clínica de epilepsia es un montón de lo que podemos hablar. No hemos hablado de estatus epiléptico, que es otro mundo completamente también, pero he tratado de responder en base a sus banquitos que ustedes tienen para tratar de sacar pues lo que más les suelen preguntar. Por si acaso les doy el esquema de estatus epiléptico, ¿ya? Rapidito entonces. Para estatus epiléptico, recuerden que el estatus
epiléptico, el estatus convulsivo, se define cuando un paciente tiene una crisis generalizada que dure mayor o igual a 5 minutos, o que tenga dos crisis que entre crisis y crisis no haya recuperación completa de conciencia. ¿Qué significa? La uno se entiende, ¿no? Paciente está convulsionando y está más de 5 minutos ahí. Ese es un estatus. Dos crisis. Paciente tuvo una crisis, duró 2 minutos o 1 minuto y se queda todo posictal, somnoliento, ¿no? Pasan 10 minutos y el paciente sigue somnoliento y hace otra crisis. Eso ya es un estatus. Entre crisis y crisis no recupera, estatus. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los pasos de tratamiento para el estatus epiléptico? En primer lugar, les estoy hablando de adultos, yo no soy neuropediatra, estamos hablando de adultos, ¿ok? En primer lugar, el tratamiento es con benzodiazepinas. En Perú, a la mano que tenemos, diazepam, le puedes dar sus 10 miligramos, o le puedes dar midazolam, que es lo que más tenemos a la mano. El midazolam le puedes dar 10 miligramos, dosis única, o le puedes dar a razón de 0,2 miligramos por kilo. Bien, la ampollita de mida viene de 5. Indicas dos ampollitas de mida intramuscular o diazepam endovenoso. La guía que te dice, intenta canalizarla a la vena. Si en 3 minutos o 2 minutos no la encuentras, métela intramuscular, no pierdas el tiempo. Consejo, métela intramuscular. Paciente está en crisis, bien difícil que lo canalices. Bien, entonces, métela intramuscular. El paciente no responde, doctor, va 5 minutos y no ha hecho efecto el mida. Repítele por 2. Nuevamente puedes repetirle otra dosis. Doctor, pero ya vamos haciendo otra cosa, ¿no? Sí, si a la segunda, mira, si a la primera de mida no te responde, es bien difícil que ya la segunda te vaya respondiendo. Entonces, lo que hacemos nosotros generalmente es ya preparar el fármaco de segunda línea. Y para el fármaco de segunda línea, tenemos tres fármacos que tienen la misma evidencia, ¿ya? Fenitoína, valproato y levetiracetam. Y te los pongo en ese orden porque a mí me sirve acordarme en ese orden porque yo me acuerdo de las dosis con eso. Fenitoína, 20 miligramos por kilo, valproato 20 a 40 miligramos por kilo y levetiracetam 40 a 60 miligramos por kilo. Entonces, así me acuerdo, ¿no? 20, 20, 40, 40, 60. Bien, entonces esa es la dosis de segunda línea. No responde a MIDA, a mi segunda dosis de benzodiazepina, le puedo ir pasando fenitoína, le puedo ir pasando valproato o levetiracetam. Todos se ha comprobado por un ensayo clínico que se llama ESET, se ha comprobado que todos son igual de buenos. Bien, los tres tienen la misma evidencia. Los tres son iguales de buenos. Muy bien, entonces estos son los tres medicamentos que ustedes tienen que dar, ¿no? Cuando digo 20 miligramos y 20, 40 me refiero por kilo, por si acaso, ¿ah? 20 por kilo, 20, 40 por kilo, 40, 60 por kilo. Muy bien. Si les interesa, fenitoína tiene una fórmula rápida. Si ustedes tienen las ampollitas de 100 en 2, peso entre 5 les da el número de ampollas, ¿no? Peso entre 5. Si pesa 50, entre 5, 10, 10 ampollas, ¿ya? Eso es lo que ustedes van a colocar. Muy bien. Si no responde a esto, tengo que pasar a tercera línea. Y tercera línea ya tengo que utilizar otros medicamentos, ¿no? Por ejemplo, puedo usar ketamina, puedo usar tiopental, ya básicamente uso anestésicos. Cuando el paciente no responde a la segunda línea, esto se llama estatus epiléptico refractario, cuando ya no responde a segunda línea. Estatus epiléptico refractario. Tiopental, o puedo volver a usar midazolam. ¿Midazolam otra vez? Sí, pero midazolam en infusión endovenosa, o sea, con bomba, le estás pasando midazolam. Entonces, este es, en resumen, el manejo del estatus epiléptico. Evidentemente, aquí pues faltaría colocarle manejo de la vía aérea, ABC, canalizar la vía, hidratar. Bien, muy bien. Entonces, ahora sí, repaso de ACV isquémico y creo que con esto ya cerramos. No creo que alcance el tiempo para Parkinson ni para infecciones. Entonces, cerramos con ACV isquémico. De tercera línea, puedo usar ketamina, puedo usar tiopental, pero lo que más usamos a la mano es el midazolam en infusión. Y obviamente aquí sí interconsulta UCI, porque ese paciente va a ir a UCI de todas formas, ¿no? Estatus epiléptico refractario son de difícil manejo y probablemente requiera que lo intubes y todo. Muy bien, ultra repaso rápido de ACV isquémico. Entonces, recordar, tenemos el ACV.
¿no? El ACV, la enfermedad cerebrovascular, se clasifica en isquémico y en hemorrágico, ¿verdad? El isquémico supone aprox el 80%. ¿Y cuál es la fisiopatología del ACV isquémico? En general, hay una arteria que se tapa y no permite el paso de sangre a una región del cerebro. Así de sencillo. La arteria se tapa y no permite el paso de sangre al cerebro. Entonces, las neuronas que están en esa parte van a empezar a morir. Va a haber una muerte neuronal progresiva. Primero, una isquemia, o sea, primero les llega poca sangre, y luego empiezan a morir porque no aguantan mucho tiempo la isquemia. Muy bien. Entonces, esto es sumamente importante. Entonces, el ACV isquémico tiene factores de riesgo a la cabeza. El más importante es la hipertensión arterial. Bien, la hipertensión arterial. Tengan en cuenta que este es el más importante tanto para la hemorragia como para la isquemia, la hipertensión arterial. Tenemos la diabetes mellitus, la dislipidemia, la fibrilación auricular como factor y como causa. ¿Por qué? Aquí viene la siguiente parte. Cuando ustedes evalúan a un paciente con ACV, no estoy hablando ahorita de emergencia, sino ya el paciente, no sé si alguno de ustedes está rotando en el instituto y ha rotado en la sala La Virgen, que es la sala de neurovasculares. Cuando el paciente viene de emergencia y se hospitaliza, nosotros tenemos que hacer un estudio que se denomina el estudio etiológico del paciente con ACV. ¿Qué significa esto? Esto significa que yo me tengo que preguntar, ¿cuál fue la causa de que a mi paciente se le tape una arteria en el cerebro? ¿Por qué se le tapó una arteria en el cerebro? ¿Por qué? No es simplemente, y esto por favor llévenselo toda su vida, no es simplemente darle una aspirina, darle una torvastatina y vete a tu casa. No, hay que ver qué ha pasado, porque no siempre se va a resolver con aspirina. Entonces, para el diagnóstico etiológico utilizamos la clasificación de TOAST, que es súper importante que la domine. La clasificación de TOAST me divide las causas etiológicas del ACV. Arteriosclerosis de grandes vasos, cardioembolismo, ateroesclerosis de pequeño vaso, de causas inhabituales y de causas, este, y el que no ha sido identificado, ¿no? Indefinido. El que no ha sido identificado. Bien, el no determinado, le pueden decir, de causas no determinadas. Bien, entonces, ¿qué significa aterosclerosis de grandes vasos? Aterosclerosis de grandes vasos significa que tú tienes una arteria grande, mira lo que voy a hacer, ¿ah? Una carótida, por ejemplo, una carótida interna, que acá tiene una aterosclerosis, una placa de aterosclerosis. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué, doctor? ¿Se tapa toda la carótida? Podría ser, no es lo frecuente, pero hay infartos carotídeos, esos son desastrosos, pero no. ¿Qué es lo más frecuente? Que esta placa de la carótida se rompa y se dispare hacia la circulación cerebral. O sea, acá el paciente tiene una placa y ¡plup! Se dispara. ¿Cuál fue la causa? Una aterosclerosis de grandes vasos, que genera un fenómeno que se llama embolismo arterio-arterial. O sea, se dispara el émbolo de una arteria a otra arteria más profunda. Entonces, esta causa es importante, es la aterosclerosis de grandes vasos, puede ser una aterosclerosis extracraneal, de carótida extracraneal o de carótida intracraneal, de cualquiera de las dos. Problema en Perú, más frecuente, carótida intracraneal, lastimosamente. Bien, ¿por qué? Porque la extracraneal, pues entras, abres, haces una enterectomía, sacas la placa, cierras la carótida, ya está. O colocas un stent, ¿no? En cambio, la intracraneal es un poco más complicado de manejar. Cardioembólico. ¿Qué significa cardioembólico? Cardioembólico significa que el corazón dispara un coágulo hacia el cerebro. ¿Cuál será la principal causa de ACV isquémico cardioembólico? Ah, pues básicamente la fibrilación auricular, ¿verdad? Fibrilación auricular. Muy bien, pero no es la única. El flúter también puede disparar. Infarto de miocardio reciente, también. Mixoma auricular, también. Aneurisma ventricular, también, ¿ok? Este,
Trombo intramural cardíaco, también. Entonces, todo lo de que el corazón pueda disparar es cardioembólico. Pero llévense pues que evidentemente lo más frecuente es por fibrilación auricular. Bien, em, entonces seguimos avanzando, ¿no? Esas son las causas. Aterosclerosis de pequeños vasos es porque hay vasitos muy chiquitos. Antes estos se llamaban infartos lacunares. Vasitos chiquitos se tapan, son vasos muy pequeños. Bien, inhabituales son causas raras. Son causas raras. Por ejemplo, déficit de proteína C. ¿Tú cuándo en tu vida vas a pensar que un paciente con infarto tiene déficit de vitamina C? Raro, ¿no? Disección arterial. Raro, pero en nuestro instituto es súper frecuente. En pacientes jóvenes es la principal causa. Es raro, pero en jóvenes es la principal causa. Disección. Te encanta ir al gimnasio, grabarte, subirte en Instagram haciendo tus pesas, ¿verdad? Pero llega un momento en el que haces fuerza y se te disecciona una arteria. Esa arteria genera una solución de continuidad, se genera un trombo, se dispara el trombo y te hace un infarto. Hemos tenido pacientes de 18, de 19 años, jóvenes, que han hecho infarto cerebral sin factores de riesgo. La causa fue finalmente una disección arterial. Bien, y por ejemplo, recuerdo mucho una chica jovencita de 18 años, cargó una maleta y luego unos minutos hizo un infarto cerebeloso, ¿no? Tuvo una disección vertebral. O por ejemplo, a ti te gusta que te saquen conejo, ¿no? De la cabeza. Sacan tu conejo y esas maniobras cervicales pueden generar ruptura de la vertebral. Entonces, a tener en cuenta, a no permitir que hagamos esto. ¿Sí? Y les digo porque hemos tenido muchísimos casos de disección vertebral. Muy bien, entonces causas inhabituales son causas raras, ¿no? Causas raras, SAF, por ejemplo, trombofilias extrañas, ¿no? Enfermedad de moya moya, causas que no son muy frecuentes. Y el indeterminado son causas que nunca encuentras la causa. O sea, estudias al paciente y el indeterminado sería básicamente, lo voy a poner acá arriba, indeterminado, sería básicamente o que estudiaste a tu paciente y todo está negativo, o que estudiaste a tu paciente y tienes dos positivos y no sabes cuál es la causa, porque tienes fibrila a tu paciente, pero también tienes aterosclerosis, pucha, ¿cuál será? No sé, indeterminado. O que tu paciente está cansado del CIS y no terminó de hacerse sus estudios, ¿no? Estudios incompletos. Cualquiera de esos tres se denomina indeterminado. El que tiene todo negativo se llama criptogénico, ¿ya? Indeterminado subtipo criptogénico. Muy bien. Entonces, ese es con respecto a la etiología. Perfecto. La clínica de un ACV. Esto también podríamos hablar 4 horas tranquilamente. Pero recuerden que hay tres sistemas arteriales o perdón, tres arterias importantes para recordar. Arteria cerebral anterior, arteria cerebral media, arteria cerebral posterior. ¿Cuál es el punto clave, la pepa para que te acuerdes? Todas pueden ir con déficit motor, sobre todo ACA y ACM. Pueden ir con déficit motor. Pero acá, si a ti te dicen déficit motor slash, porque también puede ir con sensitivo, déficit motor o sensitivo es sobre todo a predominio crural, de miembros inferiores. ¿Ya? Entonces, si te dicen, mira un paciente con hemiparesia, pero no mueve la pierna, el bracito un poco lo alza, pero la pierna sí no la mueve, está pléjica total. Ah, ya, esto podría ser una arteria cerebral anterior. Bien, perfecto. Puede ir también con trastornos de la conducta. Abulia o hipobulia, ¿no? El paciente está todo así, te responde mala gana, no quiere hablar mucho. ACM, ya. ACM, el compromiso motor y sensitivo es predominantemente faciobraquial, o sea, compromete más el rostro y compromete más la extremidad superior. ¿Qué más? Puede ir con hemianopsia homónima, ¿ya? Contralateral, o sea, el paciente no ve los dos hemicampos del lado contrario a la lesión. Recuerden que el déficit motor también es contralateral. Y si es del lado izquierdo, dijimos que producía afasia, de Wernicke, de Broca o cualquiera de las afasias. La ACP me puede producir también hemianopsia, pero me puede producir también, por ejemplo, si afecta el lado dominante, alexia sin agrafia. Uy, se activó Alexa. Alexia sin agrafia. ¿Qué significa? Que el paciente no puede leer, pero sí puede escribir, porque está dañada la parte occipital. Puede escribir, pero no puede leerlo, porque hay una incapacidad de reconocimiento visual de las letras.
Bien, esto es un súper resumen, doctores, porque cada arteria tiene su clínica. Muy bien, ¿cuál es el tratamiento en emergencia? Esto les van a preguntar. Tratamiento del ACV en emergencia. Yo sé que se hace ABC, se le pone su vía, temperatura, glucosa. ¿Qué es lo que me importa? Lo que ustedes tienen que saber, y este es el dato clave, es que cuando se ha tapado una arteria en el cerebro, cuando se tapa una arteria, ustedes tienen dos zonas. Se tapa la arteria. Tienen dos zonas. Una primera zona que se llama el core o núcleo y una segunda zona que se llama la penumbra. Así se llama. El core o núcleo son las neuronas que ya se murieron, ya fue, eso ya está descartado, ya se murió. Pero la penumbra son las células potencialmente rescatables. Potencialmente rescatables. ¿Y por qué están vivas estas neuronas? Porque tienen arterias colaterales que están supliendo. A las justas están sobreviviendo por pura ansiedad. A las justas están vivas esas neuronas. Entonces, mi meta como neurólogo en emergencia es mantener viva la zona de penumbra. Destapar la arteria para que regrese ¿quién? ¿El core? No, el core ya fue. Para que vuelva a tener irrigación la zona de penumbra. Muy bien. Entonces, ¿cómo es el tratamiento del ACV? Para el tratamiento del ACV, ustedes tienen em, dos tipos de tratamiento agudo. La trombolisis y la trombectomía. La trombolisis es inyectar un agente que lo que va a hacer es disolver el coágulo. Puede ser alteplase o puede ser tenecteplase, cualquiera de los dos. En Perú tenemos alteplase. Y la trombectomía es ingresar con un dispositivo endovascular y sacar el trombo, ¿ok? Y sacar el trombo. Muy bien, entonces sacar el trombo. Ahora, ¿cómo manejamos esto? Esto lo manejamos con tiempo. Si desde el inicio el paciente llega en menos de 4 horas y media, podemos aplicarle trombolisis. Si el paciente llega en menos de 6 horas, podemos aplicarle trombectomía. Doctor, ¿y cuál es la diferencia? O sea, ¿los dos los puedo aplicar juntos también? Sí. Te voy a explicar algo. La trombectomía se aplica a oclusiones proximales. ¿Qué significa eso? Tú tienes acá la ACM, ¿verdad? La ACM tiene 4 segmentos. M1, tienes M2, M3 y M4. Segmento proximal significa las arterias más grandes. ¿Por qué? Porque trombectomía, ¿qué es? Es entrar con un catéter y jalar el trombo. Entonces, si es una arteria muy lejana y chiquitita, pues no vas a llegar, ¿no? Entonces, ¿a quiénes se les hace trombectomía? A pacientes que tengan oclusiones proximales. Arteria cerebral media, segmento M1, por ejemplo, o arteria basilar, por ejemplo. Podría ser que puedas hacer un M2, ¿no? Con menos evidencia. Doctor, ¿y si llega a las 3 horas, qué le hago? Porque todavía le puedo hacer trombolisis. Exacto. Si llega a las 3 horas, le puedes hacer trombolisis. Doctor, y su oclusión es proximal. Ah, ya. Y le haces trombectomía. Le haces los dos juntos, no contraindica. Bien. Entonces, si mi paciente, supongamos, caso hipotético, tiene una oclusión en arteria cerebral media distal, M3, viene con 3 horas de tiempo de enfermedad, ¿qué puedo hacer? Ah, ya. No puedo hacer trombectomía porque la oclusión es distal, no va a llegar el catéter. Pero sí puedo hacer trombólisis endovenosa. Perfecto. Entonces, 4 horas y media para trombólisis endovenosa y 6 horas para trombectomía mecánica con oclusiones proximales. Doctor, ¿y si viene mi paciente con 5 horas? Ah, ya. Si viene con 5 horas y tu paciente no tiene una oclusión proximal, ya ahí es manejo secundario, preventivo. Ya pasó el tiempo de ventana. Pero si tu paciente tiene oclusión proximal, solamente le harías trombectomía mecánica. Sí, espero haberme dejado entender. Esto lo solemos explicar en 2 horas porque tiene muchas más indicaciones. ¿Sí? Actualmente nosotros manejamos lo que es el tiempo de ventana extendido. Nosotros trombolizamos hasta las 9 horas, pero con algunos criterios.
Bien. La dosis de alteplase, recordar que es 0,9 miligramos por kilo, el 10% se pasa en bolo en un minuto, ¿ok? Y el 90% restante en una hora, ¿ya? Esa es la forma de pasar alteplase. Y bueno, creo que por cuestiones de la hora, no voy a explicar más lo de ventana extendida y más lo del tratamiento. Ya si más adelante de repente nos ponemos de acuerdo, podríamos hacer otra charla tratando de terminar pues lo que queda pendiente. No sé si alguien tiene alguna duda, pero que hasta acá lo vamos a dejar. Sí, Joaquín. Doctor, buenas noches. Una pregunta. Así de manera rápida, al tiempo extendido de ventana se refiere cuando hay un mismatch en resonancia, ¿no? Claro, cuando hablamos de tiempo extendido de ventana, una forma es ver el mismatch, ¿no? Mismatch aplica para pacientes que se han despertado con un déficit y no saben la hora a la que ha ocurrido, ¿no? Supongamos que tú te vas a dormir a las 10 de la noche y te despiertas a las 8 de la mañana con un ACV. ¿A qué hora ocurrió? No sabemos. Entonces, lo que tenemos que buscar es un mismatch. El mismatch significa que en la secuencia de difusión de resonancia magnética se pinta el infarto, pero en la secuencia FLAIR no hay nada, está normal. Eso es un mismatch. En uno sí aparece, pero en el otro no. En estos pacientes, si el mismatch es positivo, nosotros los trombolizamos. Pero hay otras formas de hacer ventana extendida. Si tu paciente viene entre las 4 horas y media y las 9 horas, nosotros le hacemos una tomografía por perfusión. ¿Por qué? Porque queremos ver si existe todavía penumbra rescatable. Y sí, esa es la ventana extendida. Tendría que comentarles un poco más los criterios de inclusión y exclusión, pero básicamente es de esa forma, la ventana extendida. No sé si hay alguna pregunta adicional. Bueno, chicas, cualquier duda, pregunta, pueden escribirlo por el chat. El doctor igual va a estar atento. Muchas gracias, doctor, por el increíble repaso. Espero que les haya ayudado, chicos, para el examen. Y, doctor, esperamos verlo en próximas ponencias. Gracias. Sí, Y claro, con ahora voy mucho a gusto. pasar el... Ajá, y ahora voy a pasar el post-test. Más bien, chicos, yo ya me voy retirando. Muchas gracias, a todos. Y bueno, cualquier cosita, si tienen planeado reunirse nuevamente para hacer algún repaso de neuro, quizá con más tiempo para poder cuadrar bien antes de su final, de repente podemos hacer un par de repasos para que lleguen listos. Cualquier cosa me avisan, pueden contar conmigo. Nos vemos.